Entonces todos los días vamos o estamos buscando la oración justamente para que Dios nos dé una respuesta. Y los que nos hemos acercado a Dios y estamos conociendo a Dios y buscamos que Él nos hable, entramos en esa dinámica de vida por mucho tiempo. Y está bien hacerlo así, está bien orar. La pregunta es si realmente estamos recibiendo o estamos escuchando la voz de Dios y estamos convencidos de que en esos tiempos en los que hemos buscado, hemos orado, nos acercamos, estamos obteniendo realmente la dirección que buscamos. Si en las decisiones que nosotros tomamos realmente hay evidencia de que Dios está en el asunto. Porque pudiera ser que nuestra vida de oración también esté llena de verdades que nosotros queremos escuchar, incluso que nosotros mismos nos repetimos y nos contestamos las oraciones. Pudiera ser algo muy peligroso, aún en el tema, aún siendo hijos de Dios, aún buscando a Dios, no reconocer si nosotros mismos le estamos dando respuesta a la oración y no es Dios quien está respondiendo a la oración. Y mi intención no es generarle un problema de fe, pero sí moverle el tapete un poquito, para ver si nosotros cuando nos acercamos a la presencia de Dios, buscamos reencontrarnos con Él, cuando queremos una dirección de Dios, cómo poder reconocer realmente que luego de salir de ahí, no es solamente una experiencia espiritual, sino realmente cada vez que salimos de ese lugar, de ese tiempo, de doblar rodillas, de derramar lágrimas, de revisar algunos versículos bíblicos, de cumplir con el pan diario de oración o con el devocional, realmente si al salir de ahí, nuestra relación con Dios ha cambiado. Porque si no cambia, luego de cada encuentro que tenemos con Dios hay un problema. Dios no cambia, creo que estamos de acuerdo la mayoría de los que estamos aquí, ¿sí o no? Dios no cambia. Pero si la forma en la que yo me relaciono con Él no va cambiando, hay un problema muy grave. Porque quiere decir que yo veo y me relaciono con un Dios estático, con un Dios que no tiene movimiento, con un Dios que está sujeto a lo que yo creo que Él es. Si mi relación con Dios no cambia en el tiempo, es decir, no tengo más sed o no conozco todavía rasgos, atributos de Dios que no había entendido antes, si mi percepción acerca de algunas verdades de Dios no ha cambiado, lo que no ha cambiado es la forma en la que yo creo y me he aferrado a una forma en la que yo creo que es la única en la que Dios puede hablar. Sabemos que Dios nos habla a través de su palabra y sabemos que ahí vamos a encontrar el consejo de Dios. Lo que no podemos decir, y esto lo digo con mucho temor, es que ahí estará todo el consejo de Dios. Porque Dios sigue hablando. Porque el Espíritu Santo, que es parte de la persona de Dios, sigue moviéndose y sigue obrando y sigue mostrando y sigue revelando. Tenemos un libro en la Biblia llamado Hechos de los Apóstoles. Y es el libro que marca el nacimiento de la iglesia y el mover de Dios con los que fueron sus discípulos, pero que ahora estaban guiados por el Espíritu Santo. Y es un libro que nos describe hechos, como su nombre lo indica. Nos está describiendo particularmente cosas que sucedieron. Así que el que escribe el libro de los Hechos, que es Lucas, está registrando para la historia lo que sucede con vidas que son guiadas por el Espíritu Santo. Hasta ese momento, en el caso del libro de los Hechos, no se habían escrito los evangelios. Cuando sucede el libro de los Hechos,
todavía no circulaban lo que nosotros tenemos como Biblia. Tenían máximo conocimiento de lo que era el Pentateuco, o la ley, o la Torá. Pero todavía ellos no habían accedido a lo que nosotros tenemos acceso el día de hoy. A una Biblia, que es un conjunto de libros, que viene de un canon, que viene de una reunión de algunos hombres inspirados por Dios para decir, estos son los libros que cuentan la historia de la salvación. Pero hasta cuando sucede el libro de los Hechos, ese recurso no estaba disponible. Y ellos caminan literalmente guiados por la dirección del Espíritu Santo, movidos por las enseñanzas de Jesús, por lo que Él les había enseñado acerca de Él mismo. Como Él les dijo que Él era la imagen del Padre y que Él era el que había de venir. Y tantas cosas que Jesús les enseñó a ellos, pero no se las dejó escritas en un libro que lleva la marca de una editorial y que asegure que esa era la sana doctrina. Lo que tenían ellos a la mano era la experiencia que tuvieron con Jesús al caminar con Él, al verlo obrar, al ver sus milagros. Y lo que nosotros tenemos hoy como carta o como recurso bíblico y que buscamos como palabra de Dios para guiar nuestra vida, al mismo tiempo que es inspiración de Dios y del Espíritu Santo, también es la experiencia de un hombre como Pablo, de su relación con Dios. Por eso tenemos un Romanos 7 que nos dice, ¿por qué hay una lucha en mi naturaleza? Dice Pablo, que el mal que quiero no hago y el mal que no quiero termino haciendo y el bien que quiero no hago. Está hablando de la propia experiencia. Y nosotros tomamos esa experiencia del apóstol Pablo para de alguna forma entender que Dios, a pesar de nuestras luchas, tiene misericordia y que en la persona de Jesús podemos encontrar ese camino de restauración. Entonces Jesús, en su camino, durante su ministerio, no va con una Biblia debajo del brazo, o no va con la aplicación de la Biblia por Galilea abriéndola para predicar. En algunas ocasiones abre un rollo y lee un texto como en Lucas 4:18 acerca de Isaías, mencionando algo particular, una promesa mesiánica de que el Espíritu del Señor iba a estar sobre él, para dar vista a los ciegos, liberar cautivos, sanar enfermos y proclamar el año favorable del Señor. Y hace una diferencia entre lo que está escrito en Isaías y lo que él menciona, porque Jesús obvia una palabra, una frase, que es la que sí estaba en el Antiguo Testamento, que era la venganza, el día de la venganza. Y Jesús solamente se queda con el año favorable del Señor. Y estaba marcando una nueva temporada, terminó la venganza. Y empieza una jornada, sí en la justicia manifestada de Dios en Cristo, pero a través de la gracia en el Hijo de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay verdades, o hay cosas, o hay mitos muy bien respaldados bíblicamente con los que nosotros caminamos con una mochila pesada de creencias acerca de Dios que no son o no están realmente conectadas a quién es Él verdaderamente. Nosotros como iglesia hemos insistido, hablo iglesia históricamente en general, no solo Epicentro, hemos insistido en una forma de llegar a los pies de Cristo. Si alguien escucha la predicación, al final de una predicación hace una oración, que la hemos etiquetado como la oración de fe. Una etiqueta que nació de un movimiento evangelista, la oración de fe. Pero la Biblia no contiene una oración de fe. Lo que hicimos fue hacerle calzar algunos pasajes bíblicos a una forma que nos ayude a contabilizar quiénes sí y quiénes no estaban tomando una decisión de seguir a Cristo.
Y así hemos caminado como iglesia mucho tiempo, adaptando la revelación a formas que nos permitan en nuestra humanidad medir o contar ciertas cosas. Y Dios, que le pincha un globo a cada rato al ser humano, nos presenta en Isaías una palabra que dice: mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son más grandes que sus pensamientos. Y luego en Romanos 11:30 en adelante vuelve a decir lo mismo. Y añade que ¿quién le dio a Dios primero para que Él le tenga que devolver? ¿O quién le enseñó a Dios? ¿Quién le dio un consejo a Dios? Y Jesús, en uno de los evangelios menciona, y cuando hablan acerca de lavarse las manos para comer, y Él les dice: ¿y ustedes por qué enseñan doctrinas de hombres como si fuera palabra de Dios? La pregunta aquí es, ¿pudiera existir todavía esa mezcla en nosotros y estar perdiéndonos cosas, rasgos de la persona de Dios y la relación a la cual Él quiere llevarnos verdaderamente? Una oración de fe, decimos, nos dice que una persona se convirtió. No sabemos en qué necesariamente, pero se convirtió. Entonces la metemos en una lista, pasa a un taller, hace otro taller para bautizarse y más o menos como que check, entrada al cielo. Pero Jesús nos muestra una conversación corta en la cruz con un hombre, un ladrón específicamente que se menciona en los textos, que se salta todo el protocolo y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso o cuando vengas en tu reino, exactamente no lo sé. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que estaba atravesando, este ladrón o esta persona con este adjetivo, estaba atravesando la muerte justamente para la cual estaba dispuesta la cruz, la muerte de cruz. Para lo peor de la sociedad estaba dispuesto que mueran crucificados. Y este hombre tiene una revelación, no sé, de que quien está a su lado no debería haber muerto de esa manera. Jesús. Y se encuentran los dos en una escena muy corta en la que el Hijo de Dios le da entrada a una persona que por mero y simple reconocimiento de quién está a su lado, ese día tiene entrada en el paraíso sin una oración de fe. Sin una oración de fe. Y hay cosas de Jesús en su camino que a mí me han ido cambiando y golpeando también, porque veo un Jesús que no hubiera sido fácil de resistir en estos tiempos, menos para nuestras formas de iglesia, o de lo que nosotros pensamos que es iglesia, o de relacionarnos con Él. Venimos a un lugar y nos dicen: párese, siéntese, ¿no? Todos se miran la nuca, repetimos ciertos coros, escuchamos una porción de Biblia. Realmente, cuando venimos a este lugar que decimos templo o iglesia, ha en nosotros sucedido lo que sucedió en David, ese clamor de decir: necesito contemplar la hermosura de mi Señor. Venimos mucho tiempo haciendo cosas por costumbre mecánicamente. En nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, lo que creemos que es relación con Dios, y poco o nada nos hemos detenido a contemplar. Tal vez nuestros tiempos de oración están llenos de palabras y listas y personas y nombres y peticiones y cosas. ¿Hace cuánto tiempo no contemplas? ¿Hace cuánto que no contemplamos la hermosura de Dios? ¿Alguna vez hemos contemplado la hermosura de Dios? Mi querida Aileen allá atrás está sufriendo porque
tiene unos pasajes ahí, pero hay algo que el Espíritu Santo, creo, quiere decirnos hoy. ¿Cuánto polvo académico, religioso nos tenemos que deshacer para entrar en una relación? El Salmo 25:14 dice que la comunión íntima, dice, la amistad que Dios entrega, la hace con aquellos que le temen y solamente a ellos les revela sus misterios y secretos. Usted lo puede buscar en su Biblia ahí. Entonces Dios está interesado no solamente en tenga una relación con Dios y haga un devocional diario, sino entregar una amistad. Y cuando tú entregas amistad, ¿qué entregas? ¿Ah? Cariño, tiempo, ¿m? Escuchas, te detienes, haces pausas, compartes, comes, haces cosas que son parte de tu dinámica de vida, pero que la extiendes a otra persona en la cual le das confianza. Y cuando confías, le das también la oportunidad de que se equivoque. Así que en la amistad por Dios hay estas líneas de confianza, de intimidad, de contemplación, de comer juntos, de tener tiempo, de que haya cariño y amor. Y saben qué, a mí al menos eso no se me parece a veces mucho a los tiempos de devocional que yo he tenido durante mucho tiempo. Hay una diferencia muy grande entre contemplar y cumplir con un tiempo. Cuando vemos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia que se relacionaron con Él, vemos gente muy imperfecta, que, que para nosotros, que no escogeríamos nosotros. Literalmente no escogeríamos a un Moisés, que creció con muchos complejos, fruto de saberse que fue encontrado, que sus propios padres lo dejaron, que sale de un Egipto cometiendo un homicidio, huye de la ley al desierto durante mucho tiempo, se esconde, vive escondiéndose hasta que Dios lo encuentra. Y lo que nosotros creemos que es un tartamudo que no sabe hablar, es un hombre que vivió huyendo toda su vida de su contexto, de su pasado, de su dolor, de infringir la ley y de muchas cosas. Claro que no se iba a sentir la persona adecuada para ser el libertador del pueblo de Israel en Egipto y ponerse delante de un faraón. Entonces podemos ver otra persona. No decir, era tartamudo. Es que era tartamudo. ¿Han escuchado esa enseñanza? Yo la escuché mucho tiempo. Es que Moisés era tartamudo, entonces por eso Dios lo regañó, porque no sabía hablar. No, el hombre que está frente a la zarza es un hombre que tiene una mochila muy pesada, extremadamente pesada. Pero si yo entiendo que Dios puede tocar una vida con esa mochila tan pesada y transformarlo y añadirle cosas, aunque su nombre no haya cambiado, porque siguió llamándose Moisés, que significa el encontrado. Fue encontrado en una cesta, en un río, fue encontrado frente a la zarza y fue encontrado frente al faraón. Y Dios sigue avanzando en la historia con este tratar con vidas que necesitan ser encontradas. Nosotros creemos que nuestro propio pie nos trajo a ese momento exacto donde decimos fuimos libres de. Pero fue Dios quien se encargó de atraernos con su amor para romper cadenas, al menos empezar con eso. Y cuando nosotros no descubrimos esto y no entendemos esto, caemos en este círculo o en esta rueda de hacer cosas con Dios, creer que hacemos cosas con Dios muy mecánicas. Y decimos y oramos que no queremos salir igual.
Dios quiere transformar nuestra vida a partir de renunciar al molde que creemos, que tenemos acerca de Él. Y es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil renunciar a ese molde. Porque ese molde con el cual crecimos y nos enseñaron y nos repitieron, nos dicen que Dios es de esta forma, que te acercas a Él de esta manera, que cuando venimos a congregarnos, el orden es, ¿no? Adoración, predicación, oración, ofrendas, predicación, ministración y cada quien para su casa. Y Dios no ha movido de su palabra, mis caminos son más grandes que sus caminos y mis pensamientos son más grandes que sus pensamientos. Tal vez el texto bíblico más difícil en el cual se pueda predicar sea Mateo capítulo 1. Pero yo creo que también es uno de los más ricos. Mateo capítulo 1 nos muestra una genealogía enorme, una lista de nombres gigantesca. ¿La han visto alguna vez? Sí. Y habla de la genealogía del Mesías. Y lo único que vas a encontrar ahí son nombres. Nombres de nombres de nombres. Si nosotros pasamos por encima de eso y decimos, no tiene realmente esta porción una enseñanza, porque solamente hay nombres. Estamos perdiendo de vista al Dios que se mueve en la historia con cada vida, afectando su historia personal para llegar a cumplir un propósito por el cual nosotros hoy estamos aquí adorándole. En esa lista no está Moisés, porque no coincide que no es ni primo, ni tío, ni tatarabuelo de Jesús. Eso no quiere decir que Dios no lo usó. Pero entre toda esa lista hay nombres que igual nosotros no los pondríamos si tuviéramos nosotros la autoridad a ministrar en una iglesia. Y en medio de todos esos nombres que generalmente son de hombres, hay una mujer, Rahab. Luego se va a mencionar a María, pero ahí está Rahab, una mujer que vivió en prostitución, que vivió en afrenta, que tuvo vergüenzas, que atravesó tantas cosas. Pero ¿por qué Dios toma la decisión de insertar a esta persona que no cumple los requisitos en la genealogía del Mesías? Tal vez lo que nos quiere decir Dios es, no importa el contexto o el pasado o el pecado, no porque no se tenga que confrontar y resolver, sino porque no hay pecado tan grande o historia tan dura que sorprenda a Dios. Y tal vez nosotros postergamos ir a la presencia de Dios porque creemos que hay algo tan sucio en nosotros, tan indigno, que ni Dios podría con eso. Porque nos dijeron que el que se acerca al Señor ahí tiene que hacerlo con manos santas. ¿Y quién es el que tiene manos santas aquí? Si no es santificado por Jesús. Y Jesús, como vamos a ver rapidito en esta porción, en esta enseñanza de hoy, le menciona a gente que ya se decía que eran discípulos de él, porque dice que le hablaba a sus discípulos en Juan capítulo 8. Jesús se acerca a gente que de alguna forma ya había escuchado enseñanza, tomado la decisión de seguirlo y tomar decisiones de incorporar en su vida esas enseñanzas para generar un estilo de vida que hable de él o que por lo menos diga soy un seguidor de Jesús. Eso es un discípulo. Si realmente somos discípulos, quiere decir que las enseñanzas de Jesús o la vida de Jesús nos ha marcado de tal forma que hemos incorporado en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, sus palabras, su dirección, sus enseñanzas. Si no, no somos discípulos. Y ser discípulo de Jesús no es
hablar o tener un vocabulario en Reina Valera del 60, o con palabras que creemos son espirituales, sino, como hemos hablado en esta introducción, realmente hay el reflejo de que nuestra vida ha tenido un encuentro con el Salvador. Y esto sí es profundo, pero es muy sencillo a la vez. Quienes son amigos y tienen amigos saben que cada vez que se encuentran con ellos, no van a salir igual. No sales igual. O sales animado o sales más preocupado porque te contó alguna cosa que te preocupa. Pero hay algo en el lenguaje, en las formas, en la relación, en los detalles del carácter que tienen las parejas, los amigos, las personas con las que nos relacionamos, que dejan siempre algo en nosotros. Nunca sales igual de ningún encuentro con ninguna persona. Jamás. Estamos cambiando constantemente en la medida en la que nos seguimos relacionando y seguimos hablando y nos seguimos encontrando para ponernos de acuerdo en algo o para discutir sobre algún tema. Entonces, quien se encuentra verdaderamente con Jesús, yo creo que está muy lejos de parecerse a un evangélico. Porque Jesús me muestra a alguien que le da entrada al paraíso a una persona que no calificaría en nuestras formas. Entonces Jesús se parece poco a un evangélico. Se parece poco o nada a un católico, mucho menos a un budista. Jesús no se parece a la religión. Si hay algo a lo que Jesús no se parece, es a la religión, al formato, de hacer lo mismo y decir lo mismo y caminar de la misma forma. Jesús un día está en Jerusalén, otro día está en Samaria, otro día va a Gadara y va rompiendo las barreras culturales, históricas, relacionales que hay entre esas ciudades y esas personas y esos pueblos. Por eso Jesús era difícil de resistir. Por eso sus discípulos le decían, dura es esta palabra. No porque solamente era difícil, porque no les estaba proponiendo ninguna ecuación ni problema matemático. Estaba confrontándolos con lo que había en su corazón y la poca o nada disposición que tenían de romper sus barreras para amar a otros. Dura es esta palabra cuando Jesús les dijo, ámense unos a otros, como yo los he amado. Eso era durísimo. Entonces en Juan 8, del 31 al 38, hay una conversación entre Jesús y discípulos. No hay una conversación solamente entre Jesús y fariseos, aunque parece que lo fueran los que están aquí hablando con él. Pero hay una conversación en la que Jesús se dirige a judíos que habían creído en él y les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas y mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ya eran discípulos, ¿no eran libres ya? Si estos eran discípulos, ¿no se supondría que ya eran libres? Porque si yo ya sé quién es Jesús, camino con él, conozco las enseñanzas de él, en nuestro contexto actual, conozco su palabra, ¿me puedo llamar un discípulo? Sí, Jesús llamó a estas personas discípulos, pero no necesariamente los identificó como libres. Así que saber de Jesús y creer que conocer más de Biblia o tener conocimiento intelectual acerca de quién es Él, no necesariamente te hace libre.
Tal vez estos hicieron una oración de fe. No lo dice aquí, pero vamos a decir que la hicieron porque dice que son discípulos. Y aquí hay muchos que hicieron una oración de fe un día. ¿Pueden ser discípulos? Yo creo que sí. ¿Libres? Jesús dice, vamos a ver. Pudiéramos estar conviviendo o viviendo, aún siendo creyentes de años, discípulos, como sea que nos sintamos, cercanos o lejanos, sin libertad verdadera. Jesús le habla a discípulos, judíos que habían creído en él, y les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero si ya lo habían conocido a él. Porque nosotros podemos decir, ¿qué verdad? ¿Quién es la verdad? Y rápidamente podemos responder, Jesús, ¿sí o no? Jesús es la verdad. Pero el mismo Jesús les dice, todavía no han conocido la verdad. Todavía no tenemos una relación aquí. Todavía no han conocido la verdad. Todavía no son libres. ¿Cuándo realmente es libre un discípulo? ¿Cuándo realmente es libre un discípulo? Podría ser una pregunta aquí. Entonces Jesús los enfrenta a ellos, a sus creencias acerca de Él, las que estaban desarrollando incluso en ese momento acerca de Él, y la evidencia del reino de los cielos. Él los estaba exponiendo constantemente a la evidencia. Jesús no apuntó a fortalecer las creencias ni siquiera acerca de la venida del Mesías, sino a dar evidencias del reino. Llega a Galilea y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Después de abrir el rollo y leerlo, inmediatamente se encuentra con un ciego y lo sana de su ceguera. La evidencia frente a la mera creencia de la venida de un Mesías. La creencia del Mesías era de que venía a darle muerte o a derrotar a los opresores de Israel. Era un Mesías guerrero, gobernante, revolucionario, y que iba a gobernar con ellos, un rey. Y la evidencia que él trajo fue un siervo sufriente, un hijo del hombre, alguien que les dijo no vino para ser servido sino para servir, y les dio una evidencia versus la creencia que tenían acerca de él. Y en esta conversación avanza el verso 33, ellos le responden y le dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Mire que está hablando con discípulos. Le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados de algo? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, les afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y la cosa se va complicando mucho más. ¿O usted cree que esto es muy claro? Se va complicando el asunto. Porque él está hablando de discípulos que no son libres. Segundo, les está diciendo, ustedes están siendo esclavos de pecado. Y no pueden ser libres por su propia mano. Solamente el Hijo puede liberarlos. Pero ellos están aferrados a una creencia, son hijos de Abraham. Entonces piensan que el derecho está en lo que ellos pueden hacer desde su posición. Como son hijos de Abraham, son hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, entonces podemos no ser esclavos, decidir no ser esclavos. Y Jesús los enfrenta a la realidad de que solamente el Hijo les podía dar libertad por su propia mano. Nosotros por nuestra propia mano no podemos insertarnos en la familia de Dios. Y Jesús establece una diferencia aquí, hijos y esclavos, familia y no familia.
El esclavo no permanece en la familia, el hijo sí. Pero para que seas hijo, solamente el hijo produce más hijos. Y Dios nos ha dado evidencias, no solamente de nuestro pecado, sino de la obra que Él ha tenido con nosotros durante tanto tiempo. Incluso cuando nos hemos equivocado, podemos decir, Dios ha estado ahí, fiel. A pesar de nosotros, a pesar de los errores que hemos cometido, Dios ha seguido ahí. Entonces, ¿de qué depende que Él me bendiga? Depende realmente de la supuesta integridad que yo puedo entregar, o depende de la misericordia de Dios. Solamente el Hijo puede hacer más hijos. No hay nada que podamos hacer. Pero lo que nos está mostrando también al mismo tiempo es que así como no hay nada que nosotros podamos hacer para darnos libertad de cadenas de pecado por nosotros mismos, al mismo tiempo nos está diciendo, no hay nada que te aleje de mí porque soy yo. No hay nada realmente que pueda estorbar que te reconcilies conmigo, porque sigo siendo yo el que obra. Pero las creencias, como le pasaban a estos discípulos, nos han atorado muchas veces en dar pasos prontos de arrepentimiento y regresar a los brazos de Dios y reconciliarnos con Él. Vemos un David que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Al menos eso dice la Biblia, ¿sí o no? Vamos a ver rapidito este hombre. Un hijo fuera del matrimonio de Isaí. Entonces estaba al cuidado de las ovejas. Era el hijo de la vergüenza para la casa de su padre. Por eso cuidaba a los animalitos y no estaba con los guapos de los hermanos. Luego, este muchacho que es ungido a los 15 años, promedio, tiene que esperar 27 años para ser rey y luchar con algo. No ser descubierto hasta ser revelado. No ser descubierto en el sentido de que él mismo no se promocione y ser revelado en el tiempo como rey cuando Dios dispuso que tome lugar la asignación para la cual fue ungido. Es rey después de 27 años de haber aprendido incluso a estar sujeto a un hombre que Dios aborreció, como Saúl. Y cuando es rey un día, mira por la ventana, ve a una mujer, comete adulterio, asesinato o es culpable de este homicidio. Y el relato nos dice que Betsabé tuvo que ir a un baño de purificación. Eso solamente sucedía cuando una mujer había sido violentada. Así que David no cortejó a Betsabé. Lo más cercano a eso es que hubo una violación. Y es tremendo exponernos a esta realidad. Vemos un hombre que incurre en una situación gravísima, ultra grave, al menos es muy visible. El profeta viene y lo confronta y él atraviesa un proceso de arrepentimiento, pero vamos a ser muy brutalmente honestos. ¿Quién perdonaría a David de nosotros? Si tú y yo fuéramos hermanos de Betsabé o familia de Betsabé, lo último que haríamos es perdonar a este hombre. Y vemos un hombre que ha incurrido en estas faltas, que atraviesa su espacio de arrepentimiento, pero llega a ser llamado hombre conforme al corazón de Dios. ¿Lo tendríamos nosotros en nuestro calendario de predicación? Dudo mucho. Y así con hombres y mujeres tan imperfectos y
con historias tan oscuras, Dios escribió y sigue escribiendo esa historia de transformar vidas. Y la verdad los hará libres. ¿Qué verdad hizo libre a David? Para que luego de atravesar ese episodio, Dios lo llame amigo. Lo que hubiera pasado con David hoy es, usted tiene que entrar en disciplina, ¿sí o no? Mínimo. Y disciplina X igual a, váyase de la iglesia porque eso no va con nosotros. Y allá que Dios se encargue de restaurarlo cuando quiera. ¿Cómo lidiamos la iglesia? ¿Cómo lidiamos personalmente con las partes oscuras de nuestra vida? ¿Cómo lidia Dios? Vemos a un Dios que trata esto de manera diferente. A Dios no le asusta la oscuridad. Y a veces Dios nos da evidencias de esto, pero nuestra creencia de que las tinieblas y la luz no pueden estar en comunión, eso es cierto, prendes la luz y la oscuridad se va, pero eso no quiere decir que a Dios le asusta la oscuridad. Hay un Salmo 91 que dice el que habita, ¿no? ¿Cómo es? Ustedes se lo saben mejor que yo. El que habita el abrigo de él morará bajo ¿qué? La sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente. Hay momentos oscuros en nuestra vida, ¿sí o no? A veces se pone tan oscuro. Pero lo que me muestra ese salmo es que pudiera ser que algún grado de oscuridad manifieste que su sombra está más cerca. Porque hay sombra. La clave de un Salmo 23 no es los verdes pastos y las corrientes de agua donde te sienta el Señor. Y donde estás diciendo, no, como ovejita. Sino una verdad que te hace libre cuando dice que aunque vayas por valle de sombra y de muerte, no temas, porque yo estoy contigo. A Dios no le asusta la oscuridad. A Dios no le asusta nuestra oscuridad. Y cuando venimos aquí tenemos la opción de traer esa situación oscura. Jesús le decía a estos discípulos, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes son esclavos del pecado. Romanos 1:20 dice, desde la creación del mundo las cualidades de Dios sean invisibles, es decir, su eterno poder y naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, Dios siempre ha dado evidencias de quién es. No tenemos excusa de que Él nunca se ha revelado. Nunca fui a una iglesia, nunca me predicaron. No hay excusa para nadie. Y por eso Jesús les dice, son esclavos de pecado. Hay cosas de las cuales tienen que ser liberados. Pero la verdad que nos hace libres en la persona de Jesús es que Jesús está interesado en entrar en esa oscuridad. Jesús está interesado en entrar en ese lugar oscuro en el que estás, con el que estás peleando y luchando hoy. Tu mente, tu corazón, una relación, alguna situación que está poniendo a prueba tus principios, tus convicciones, tus decisiones, tu matrimonio, tu relación, la relación con otros. Pero a Jesús no le asusta la oscuridad. ¿Qué hay tan oscuro que puede impresionar a Dios? Ya vimos un David. Y hay casos mucho más fuertes. Muchísimo más fuertes. Muchísimo más fuertes. Entonces no es la falta de evidencia lo que me deja sin conocer a Dios, sino el miedo a renunciar a lo que creo, aunque eso me esté haciendo daño. Esta es una pregunta, no sé si capciosa o difícil. ¿Será que Dios te está pidiendo que renuncies a lo que tú crees acerca de Él
No que renuncies a Él, que renuncies a lo que tú crees acerca de Él. Porque podemos estar creyendo que Dios es de cierta manera, según lo que nuestra teología sistemática nos dice. Pero Dios dice que mis caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. ¿Habrá algo de Dios que sobrepase nuestra teología? ¿Habrá algo de Dios que realmente sobrepase la costumbre religiosa que tenemos? ¿Habrá algo en la relación con Dios que esté por encima de los cursos que hemos absorbido acerca de quién es Dios y la Biblia? Yo creo que sí. Jesús dice, y voy terminando, Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y Mateo 15:11 nos dice algo interesante. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Lo que sale de ella. Es decir, lo que realmente está dañando, interfiriendo nuestra relación con Dios, provocándonos mucho dolor, no depende de un agente externo. No hay nadie a quien puedas culpar. No hay absolutamente nadie, aunque pudieras decir, bueno, yo conozco un par de personas, realmente no hay a nadie a quien podamos echarle el 100% de la culpa. Si has sido abusado o abusada, también hay un grado de responsabilidad en el abuso, cuando lo permites. Eso no justifica el abuso, pero no le puedes echar el 100% de la culpa a otra persona. No le podemos echar el 100% de la culpa a otros por los traumas y las creencias que ahora tenemos, que nos están creando muchos conflictos hoy. Es que mis padres fueron divorciados, entonces yo por eso veo el mundo así. Es que a mí me dejaron. Es que a mí tantas cosas. Y condicionas tu realidad a una creencia versus la evidencia de un Dios que no tiene problema con lidiar con tu situación oscura. Amor. Entonces lo primero es, Dios nos ha dado tanta evidencia. No es necesariamente la falta de evidencia lo que nos ha dejado lejos de Dios, sino que no queremos renunciar. Esto creo. Y saben que hoy la neurociencia nos comprueba científicamente que el cerebro siempre está codificado o está condicionado a rechazar la evidencia versus la creencia. Una persona, podemos retroceder, no sé, 100, 200, 300 años en la historia, y una persona que se encuentra en un bosque en la tarde o media acercándose la noche y ve una sombra entre los árboles y tiene una escopeta en su mano, o vive en medio de esa realidad, no va a meterse a reflexionar si la sombra que está viendo es de una rama o es de un oso que se lo puede comer. Dispara. Y así somos con nuestras creencias. Disparamos. Porque es mejor estar seguro. Pero en ese mejor estar seguro, hemos levantado tantas barreras de dolor. Porque es mejor estar seguro. Entonces, si es mejor estar seguro y no quiero que me hagas daño, levanto una barrera. No perdono. No me perdono. No restauro. Y por lo tanto, no estoy dispuesto a cambiar mi percepción de ti o de otros. O de cómo es realmente, cómo Dios ve a otras personas. Poco o nada estamos dispuestos a eso. Porque no queremos renunciar a lo que creemos. Porque lo que contamina nuestra vida no viene de afuera. Nace, dice Jesús, del corazón del ser humano.
Entonces hay que preguntarse, ¿qué hay allá adentro? ¿Qué hay allá adentro que todavía no está resuelto? Al menos en un grado en el que podríamos mejorar nuestra experiencia de vida. ¿Qué hay que todavía no está resuelto? No le puedo echar la culpa absolutamente a nadie. Es lo que me dice la Biblia. Soy esclavo de algo, pero que al mismo tiempo no he querido renunciar. Estoy siendo esclavo de. Hoy nos vemos en una dinámica de vida espiritual en la que, de acuerdo a cómo se muevan las noticias, decimos, ¿es bueno o no es bueno ir a la iglesia? Hay gripe, entonces mejor no voy a la iglesia. Y hay que cuidarse, es verdad. Hay que ser sabio, hay que ser astuto. Pero lo que nos ha ido dejando en cola una estela es de una espiritualidad prestada. No entiendo realmente qué es estar en una cobertura espiritual, en una casa espiritual, recibir qué es la dirección que Dios está entregando en esa casa espiritual en la que he aceptado. He tomado la decisión de estar, congregarme, estar ahí, compartir, conocer personas, relacionarme. Entonces es muy fácil salir un ratito de esa cobertura espiritual y encender el YouTube. No estoy condenando el YouTube, pero es muy fácil hoy hacerlo. Y decir, no importa si no voy, igual puedo ver y puedo encender y puedo retroceder y adelantar y hacerlo más rápido, más corto, como yo quiera. Y somos esclavos de eso. Porque lo que no nos damos cuenta es que en nuestra vida no hay conciencia y libertad de autoridad espiritual, de cobertura, de revelación, donde Dios me ha puesto. Entonces postergo o creo que puedo darme la opción de. Hay un menú grande de opciones hoy. Y repito, no es satanizar ni condenar a nadie, es qué o cuál es el propósito espiritual de congregarnos como casa, llamada Epicentro o llámese cualquiera que se llame iglesia. ¿Por qué Jesús dijo cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí voy a estar? ¿Por qué Jesús insistió en decir congréguense? ¿Y por qué la Biblia en Hechos 2 nos muestra que cuando dice la iglesia se congrega y adora junta? Dice señales y milagros sucedían. Entonces, desarrollamos creencias y vivimos en patrones, pese a que el resultado es siempre el mismo. Vivimos en patrones y adoptamos estilos de vidas basados en lo que escuchamos de otros, en lo que vemos hacer a otros y no necesariamente por nuestra propia experiencia espiritual. Hoy hay mucho lisiado espiritual. Le encanta tomar la experiencia de otros. Y está lindo ver de vez en cuando cómo Dios se mueve en otros lugares. Pero lo que no vamos a poder hacer jamás es prestar espiritualidad, porque hay una llave espiritual que se le entrega a una iglesia, a una comunidad, para un tiempo y un lugar específico. Pero poco o nada entendemos de estas cosas, de estos principios. Entonces nuestra vida espiritual se remite a lo que nos dijeron. Entonces nosotros decíamos de chiquitos, Dios castiga, ¿sí o no? Porque nos dijeron que Dios castiga. Mi abuelita, ¿no?, tenía a las 3 de la tarde como costumbre rezar un rosario. Y era la cosa más espiritual que te puedas imaginar, ¿no? Tú pasabas las bolitas y decías las oraciones, ya no recuerdo muchas, pero si tú te movías de la silla, ¿no?, detrás de la abuelita, donde descansaba una Biblia que nunca se abría, había el tamaño de una correa, ¿no?, que te sacaba una Ave María sin no te lo supieras. Entonces, al menos la primera percepción de una vida espiritual era, no le puedes fallar a Dios porque te parte de un correazo.
Dios castiga y para eso usa las abuelas. Y condicionamos nuestra experiencia de fe a creencias. Entonces Dios no me puede aceptar porque estoy tan sucio, tan indigno. Pero sí le damos play a la experiencia espiritual de mucha gente en internet. Entonces, ¿para qué verdaderamente la pregunta? ¿Para qué venimos? ¿O para qué nos congregamos? Otra pregunta es, ¿por qué la gente posterga el congregarse? ¿Y por qué se ha vuelto tan opcional? Finalmente, ¿qué es lo que va a hacer la gracia de Dios? ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué hace la gracia de Dios? Porque Él dice, solamente el Hijo puede hacerlos verdaderamente libres. La gracia expone nuestra creencia porque no nos da opción. La gracia expone nuestra creencia con el único fin de que vivamos el proceso de ser fieles a la enseñanza de Jesús para ser verdaderamente libres. ¿Pero por qué? Porque la gracia no te da opción. La gracia nos dice, no es por lo que tú puedas hacer o dejar de hacer o lo que puedas ganarte, no es por los puntos que tú puedas hacer, es simplemente porque yo decido hacer. Pero la decisión es nuestra de tomar esa gracia. La decisión es de tomar la gracia. Juan 8, 34, 36 termina diciendo, ciertamente les aseguro a todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Pero bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes libres. Es decir, si usted y yo nos encontramos con el Hijo, hay una invitación de permanecer para siempre. Y si fallo, permaneces para siempre. Y no importa que falle, no es que no importa que falle. Ahora eres hijo y vas a tener que estar sujeto a la disciplina de tu padre. Pero sigues siendo hijo. No se trata de justificar conductas y nos quedamos en esa discusión. Entonces, no importa lo que haga, igual Dios me va a bendecir. Nos quedamos en esos debates absurdos. Y la gracia rompe con todo eso, porque nos dice, no te enredes en ese pensamiento. Primero debes entender que esto es solamente obra de Dios. Entonces no hay nada que lo sorprenda, que lo ofenda, así como no hay nada que te aleje de su mano. Tu oscuridad no va a asustar a Dios. Si la pones hoy delante de Él, créeme que lo que va a suceder es que vas a ver a Dios en medio de tu valle de sombra y de muerte. Es lo que quiere Dios que entendamos. Te he dado tantas evidencias, dice Dios, tantas. El simple hecho de que hoy puedes recordar algo que hice antes y que crees que no puedo hacer ahora. Hay tantas cosas que Dios hizo antes por nosotros. Hay muchas que están medias fresquitas todavía. Pero es más grande la creencia de que no voy a poder con esto hoy versus la evidencia de que Dios ya lo hizo antes. Decía Israel, ¿quién podrá oponerse a los anaquitas? Y este era un dicho en la región de Canaán. Era un dicho, como decir, en casa de herrero cuchillo de palo se decía, ¿quién se puede oponer a los anaquitas? Porque eran gigantescos. Porque eran gigantes. Pero la respuesta la tenía el mismo pueblo. O sea, ¿tú crees que nadie se le puede oponer a una persona que mide 2 metros después de haber cruzado el Mar Rojo, abriéndose de par en par, y ver a un ejército egipcio ser sumergido por el poder de Dios? Pero ahora te enfrentas a alguien que mide más de 1,90 y dices, ¿quién puede con estos gigantes? Y la respuesta es, Dios puede.
Dios puede. Deuteronomio 9, que habla acerca de esto, termina diciendo que Dios irá delante de ti. Como en el Salmo 23, aderezas mesa delante de. ¿Sabes qué es algo precioso que yo he entendido en este tiempo? Que Dios no camina igual que yo. Una creencia que tienes que tal vez romper hoy: Dios no camina contigo. ¿Cómo que Dios no camina conmigo? Dios no camina contigo. No iguales a Dios, a tu ritmo. Dice, Dios va delante de ti. Es decir, que Dios nos precede, siempre. Está delante. Eso es lo que la Biblia me enseña. O al menos ahora he entendido que Dios va adelante. Él dice, yo iré delante de ti y voy a someter a este pueblo, a estos anaquitas, y los voy a derrotar y los voy a someter a tu poder. No dice a mi poder, dice a tu poder. Segundo cosa, Dios te ha entregado algo. Como hijo de Dios, Dios te ha entregado un poder, porque dice, lo someteré a tu poder, no a mi poder, a tu poder. Dios nos precede porque no se duerme el que vigila. Israel no se duerme, no descansa el que te guarda. Dios siempre va adelante, no iguales a Dios a tu ritmo. Dios no le tiene miedo a tu oscuridad, no iguales a Dios a tu ritmo. Segundo, hay un poder que Dios te ha entregado, que tiene que volver tal vez a ser restaurado. Tercero dice, tú expulsarás a estos gigantes. Dios, con todo el amor que nos tiene y con toda la paciencia y la misericordia de no asustarse con nuestra oscuridad, al final nos va a decir, tú te vas a encargar de removerlo. Dios no lo va a hacer por ti ni por mí. Cuando yo entiendo que solo la verdad me hace libre, estoy descubriendo estas verdades de Dios. Por eso dice enseñanzas. No solamente Jesús es la verdad, sí sabemos que Él es la verdad, pero nos está enseñando a ser libres. Hey, yo no temo, no le tengo miedo a tu oscuridad. Oye, no me iguales a tu ritmo, voy delante de ti. Tú vas a ser quien remueva la oscuridad por el poder que he puesto en ti para que seas verdaderamente libre y no seas esclavo del pecado. Jesús, no hay un solo pasaje en la Biblia en el que Jesús o Dios haya hecho lo que le tocaba hacer a otro. Por último, removió a un Saúl, pero no hizo el trabajo de Saúl. Levantó un David, pero no hizo el trabajo que nos toca hacer a nosotros. No quiero romper con la oración de fe, pero no es una oración de fe lo que te va a acercar más a Dios. O te va a hacer hijo, te va a hacer discípulo. Es como empiezas a cambiar tus creencias acerca de Él por la verdad que ves en su palabra y por la verdad que empiezas a experimentar en una relación con Él diferente. ¿Quién puede con esos gigantes? Dios puede. ¿Quién puede con la oscuridad? Dios quiere meterse en la oscuridad, aunque camines en valle de sombra y de muerte. ¿Qué poder puso en ti para que tú remuevas y tú expulses la oscuridad? Cuando Él esté delante de ti, diciéndote, ven. Entonces no caminamos con Dios. Nos movemos hacia la promesa, la que Dios pone delante. Porque si no, Dios no hiciera discípulos, formara lisiados espirituales que necesitan una muleta siempre. Alguien que lo haga por ellos. Ni Dios está dispuesto a eso. No lo dice su palabra. ¿Qué es lo que debemos entregar hoy para ser verdaderamente libres? Pecado no es igual a conducta solamente.
hice esto malo, que es pecado. Pecado es simplemente, está en la dirección correcta. ¿Qué hay en tu vida en la dirección incorrecta hoy que tiene que ser devuelto a la dirección correcta? ¿Qué hay que está generando un gran desvío en tu vida? ¿Qué es lo que está desviándote? No de que parezcas mejor cristiano, sino que te está desviando de la relación con tu Padre. Y eso está manifestándose en tus relaciones, en tu economía, en tu salud, en todas las áreas de tu vida. ¿Qué desvíos tienen que ser ajustados para ser verdaderamente libres? Eso es pecado. Lo que está desviado está en la dirección incorrecta. Porque si te quedas con lo que hiciste ayer o no hiciste esta mañana y tenías que haber hecho, estás siendo engañado por el diablo. Por eso Jesús le hablaba a discípulos que ya lo conocían y seguían esclavos. Hay desvíos profundos en nuestra vida que tienen que ser enderezados. Eso puede comenzar hoy. Pero es un camino que decides recorrer con Dios a partir de hoy. No es un pestañeo y soluciones como pastillas. Hoy hay la oportunidad de tomar una decisión de empezar a lidiar con ese desvío, sea como se llame. Empezar a tratar con esa desviación, empezar a tratar con eso que está torcido.